Amados hermanos, los invito que puedan abrir sus Biblias. Hoy vamos a volver a la serie de Gálatas. Estamos en el capítulo 1 y hoy nos corresponden los versículos del 11 al 16. De todas formas, acá adelante nos van a estar ayudando con la proyección. Y doy lectura en el nombre del Señor. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Hoy en día, amados hermanos, en los movimientos evangélicos existen muchos apóstoles. Incluso hay una iglesia que se llama Nueva Apostólica. Y cuando iba a la universidad conocí a un compañero que participaba en esa iglesia. Para mi sorpresa, él me contaba un poco de qué se trataba esta iglesia Nueva Apostólica. Y estaba llena de apóstoles. Él me decía, hay un apóstol mayor que es el que dirige a toda nuestra iglesia, que es el equivalente al Papa de la Iglesia Católica. Pero aparte de ese apóstol mayor, habían apóstoles menores. Y ellos guiaban a las distintas iglesias. Y aparte de ellos, estaban los pastores. Por lo tanto, los pastores podríamos decir que eran mirados menos, porque habían apóstoles. Que ellos también eran menores, porque había uno mayor. Y esa iglesia aún hoy en día existe. Y siguen nombrando apóstoles y apóstoles. Y ellos dicen que el apóstol mayor viene directamente desde Pedro. Igual que los católicos, en una sucesión apostólica. También sabemos que hay movimientos que llenan estadios. Hay un supuesto apóstol llamado Guillermo Maldonado, que yo creo que usted lo debe haber escuchado. Ojalá que no lo escuche a él. Él es un hombre que no tiene temor de Dios y anda nombrando apóstoles en distintos lados, dándoles la unción especial para que ellos puedan llevar este evangelio con poder. Y llenan estadios y hacen sanidades y un montón de señales que supuestamente son directamente de Dios. Por lo tanto, nosotros hoy no estamos ajenos a estos movimientos extraños, que como iglesia estamos absolutamente en desacuerdo con ellos. No consideramos que esta iglesia Nueva Apostólica sea una iglesia de Dios, ni que Guillermo Maldonado y todos los que le siguen sean hijos de Dios. Claramente son hijos del diablo, porque predican un evangelio diferente y tienen la maldición de Dios en ellos, según lo que vimos en Gálatas, en los versículos anteriores. Sin embargo, amados hermanos, el apóstol Pablo estaba siendo juzgado de esta misma forma por sus contemporáneos, los judíos. Ellos decían, él es un hereje, porque es un blando a la hora de predicar el evangelio. Él no enseña el evangelio apostólico, porque Pablo no es un apóstol. Por lo tanto, a cada lugar donde él va, cambia el evangelio y lo adapta para mostrarlo más suave, porque ignora la ley. No está circuncidando a la gente, no los está enviando a guardar el día de reposo. Y en ese tono,
eran todas las acusaciones que hacían al apóstol Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en esta carta a los Gálatas, vemos que no solo defiende el evangelio de Cristo, sino que también defiende su apostolado. En la predicación anterior de Gálatas, en el versículo 10, nuestro pastor enseñó acerca de este apóstol, de cómo él lo hacía por gracia, no lo hacía para ser visto, no lo hacía con una mala intención, sino que lo hacía con gozo para el Señor. Y en la predicación de hoy vamos a seguir con esta defensa del apóstol Pablo respecto a su apostolado. Para eso, amados hermanos, esta predicación la voy a hacer en 3 puntos, donde el primero va a ser el llamado por Jesucristo, en los primeros 2 versículos. Acá se va a abordar cómo Pablo predicaba este evangelio directamente enseñado por Cristo. En el segundo punto voy a hablar acerca del llamado que tuvo Saulo en el judaísmo. ¿Cuál es la diferencia y cómo lo vivió él? Y en los últimos 2 versículos, el punto 3, llamado por Dios. Ahí vamos a ver cómo Pablo, desde antes de que naciera, ya había sido llamado por Dios. Por lo tanto, el punto 1, llamado por Jesucristo. El punto 2, llamado del judaísmo. Y el punto 3, llamado por Dios. Entonces comenzamos, hermanos, en el punto 1, llamado por Jesucristo. Y vuelvo a leer los versículos 11 y 12 de este capítulo de Gálatas. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Acá, hermano, es importante volver unos versículos atrás, al versículo 6 de esta carta, donde Pablo muestra un poco el asombro que él tuvo al enterarse que tan pronto los gálatas estaban yendo por otro evangelio. El versículo 6 dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Como ya hemos visto en las otras predicaciones, los gálatas se estaban dejando influenciar por estos judaizantes. Pablo les mostró el evangelio de Jesucristo, pero llegaron estos hombres que se hacían llamar cristianos y empezaron a torcer el evangelio. Empezaron a exigir cosas de las cuales Cristo no había exigido, entre ellas la circuncisión. Y como consecuencia, ellos empezaron a atacar a Pablo, porque decían: si derribamos a Pablo, todo lo que él enseñó se va a caer y lo nuestro va a tomar fuerza y vamos a poder judaizar a esta iglesia. Por eso Pablo, en el versículo 11, continúa este argumento, hermanos, del apostolado, con una palabra que él está llamando la atención de esta iglesia cuando ellos leían esta carta. Porque Pablo dice: pues quiero que sepáis. Pues quiero que sepáis. Pablo es enfático en el griego al decir esto, porque quiere captar la atención de la gente. Él ya vio y mostró que había un evangelio diferente en esa iglesia y estaban acusando a Pablo de que él era el que enseñaba algo distinto. Por eso él les dice: pues quiero, hermanos, que sepáis. Pablo puede parecer duro en los primeros versículos de esta carta. Sin embargo, Pablo está mostrando el amor de Cristo en ella. Si ustedes se fijan en el versículo 11, después que él dice: pues quiero que sepáis, les dice: hermanos. A ellos que estaban volviéndose al judaísmo, que estaban cambiando el evangelio de Cristo,
Pablo les dice, hermanos, porque él aún los amaba, aún los consideraba parte del cuerpo de Cristo. Él no quería que ninguno se perdiese. Por eso los ruega y los llama hermanos, porque Él los ama. Y cuando uno realmente ama a su hermano, va a luchar por él para que no se pierda. Si uno ve que un hermano se está desviando del camino, va a correr a él y lo va a traer de regreso. No por rencor, no porque sea duro y violento, sino porque realmente lo ama. Y por eso Pablo les llama hermanos, porque el amor de Cristo está en él. Si vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, vemos el mandato que Cristo dio a su iglesia. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. El apóstol Pablo ama a sus hermanos. ¿Pero por qué los ama? ¿Porque eran buenos con él? ¿Porque lo trataban con cariño? Efectivamente así fue cuando él estuvo en la iglesia, pero ahora le dieron vuelta a la espalda. Pero aún así, Pablo muestra el amor de Cristo, un amor perdonador, un amor que está dispuesto a dejar por alto las ofensas. Sin embargo, muestra el pecado y va ahí y ayuda a confrontarlo. Pablo continúa diciendo en el versículo 11 que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Muchos de nosotros, amados hermanos, hemos pasado por distintas iglesias y a muchos nos ha tocado escuchar evangelios, pero no precisamente de Dios. Hemos escuchado evangelios predicados por hombres. Lamentablemente, todo evangelio falso es una enseñanza de hombre, una enseñanza que puede venir por tradición. Lamentablemente, una vez me tocó ser testigo en una iglesia en el sur de Chile, una iglesia pequeña en un pueblo que amaban al Señor, pero abrieron la puerta a algo extraño. Llegó una mujer que se decía ser profeta. Ella no era parte de la iglesia. Ella dijo que venía de algún lugar X, pero empezó a influir en la iglesia y a decir que ella tenía la autoridad de Dios porque era profeta. ¿Y qué enseñaba esta mujer? Al principio todo parecía algo normal, porque ella le decía a la iglesia, ustedes tienen que predicar el evangelio. Y eso no está mal. Ella también les dijo, ustedes deben ir y ayudar a los pobres. Y esta iglesia fue a la municipalidad, pidieron un listado de la situación económica del pueblo y empezaron a ayudar a los pobres. Por lo tanto, esta iglesia empezó a decir, efectivamente, vemos a Dios en esta mujer. Es una profeta que nos está ayudando a cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó después? Esta mujer tomó a uno de los pastores de la iglesia y a su esposa y les dijo, ustedes deben apartarse de su familia. No deben hablar con sus padres, no deben hablar con sus hijos y menos con sus hermanos. Y lamentablemente este pastor no escuchó la voz de su Señor, sino que escuchó la voz de esta falsa profeta y se apartó de su familia y su esposa también. Y después esta profeta les dijo, ustedes ahora deben apartarse de la iglesia. Dios no quiere que ustedes estén acá, deben salir de aquí.
Y ellos hicieron caso. Y después esta profeta les dijo, ustedes dos no pueden seguir casados. Ustedes deben separarse. Eso es lo que Dios quiere para ustedes. Y ahí uno diría, lo van a pensar. Y lamentablemente, nuevamente no escucharon la voz de Dios. Y se separaron y hasta el día de hoy no están juntos. Dos personas que estaban en la parte alta de la iglesia dirigiéndola, se apartaron totalmente del evangelio de Cristo por escuchar un evangelio diferente, un evangelio de hombres. Que el Señor nos guarde de este tipo de perversiones. Y por eso Pablo está preocupado en su carta, porque ve que esto era lo que estaba entrando a la iglesia que él con tanto amor plantó y en la que vio que Cristo estaba en ella. Pero el diablo vino para tergiversar las cosas. Las sectas, hermanos, son peligrosas y buscan pervertir el evangelio santo de Dios. El diablo siempre ha ocupado la misma artimaña. Si vamos a Génesis 3:1, podemos leer, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Desde el comienzo el diablo quiso cambiar y torcer la palabra del Señor y le funcionó. Y Adán y Eva pecaron. Y ustedes conocen la historia hacia adelante. Pero ¿qué pasa hoy? ¿El diablo sigue torciendo la palabra del Señor? La respuesta es sí. Si usted ve cada una de las historias de los distintos grupos religiosos, se va a dar cuenta que el diablo estuvo ahí. ¿Qué pasó con los mormones, por ejemplo? José Smith dijo que vio a un ángel que le dijo que todo lo anterior, como se había enseñado, estaba equivocado. Que las traducciones que existían no eran las correctas. Y vio bajar unas tablas de oro, no de piedra, porque esto era más grande, era de oro. Y él no entendía lo que decían. Y el ángel le pasa unos lentes especiales para que él los lea. Y lo que él leyó lo empezó a escribir. Y ahí nace el libro del Mormón, la perla del gran precio y los otros libros que ellos tienen. ¿Quién actuó ahí? ¿Fue realmente un ángel del Señor? Por eso Pablo estaba preocupado y les decía que si a un ángel del cielo o él mismo les predicaba un evangelio diferente, que fuera anatema. Porque él tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba advirtiendo a su iglesia de estas perversiones. Lo mismo pasó con los testigos de Jehová, lo mismo pasó con los adventistas y lo mismo pasa, hermanos, con cada uno de que abre la puerta a que entren estos espíritus demoníacos a la iglesia. Por eso nuestro pastor en la escuela dominical está enseñando acerca de la palabra del Señor. Y en el capítulo 1 de la confesión veíamos cómo realmente solo la Biblia es nuestra autoridad. Ahí está el evangelio de Cristo. Y si nosotros nos apartamos de él, somos anatemas. Y escuchamos al diablo, al tentador, que viene a cambiar las cosas. En Chile no estamos ajenos, hermanos, a este tipo de perversiones. Hace unos años atrás hubo un joven al que se le llamó, o al grupo de él, Antares de la Luz. Algo terrible, hermanos, que terminó en el asesinato de un bebé, porque él decía que había un demonio en él. Él se autoproclamó dentro de muchos nombres a Jesucristo mismo en su carne. ¿Cómo alguien, hermanos, se puede atrever a decir eso si no está realmente influenciado por el demonio? Por lo tanto, hermanos, lo que está en juego
en la acusación hacia Pablo es grave. Por eso él viene y escribe a sus hermanos muy preocupados, porque no quiere que se perviertan a un evangelio diferente. Pablo continúa con esta respuesta de su apostolado en el versículo 12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Los judaizantes atacaban a Pablo diciendo que él solo copiaba ideas que escuchó en otros. Él realmente no aprendió eso de otro lugar, solo estaba copiando enseñanza. Y para colmo, las copiaba de mala forma, porque las adaptaba. Si él tenía un pecado, no lo nombraba para suavizar la realidad. Ese era el ataque que tenían de él. Por eso Pablo dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Nadie vino humanamente a hablar con Pablo y decirle, mira, enseña esto, predica esto. Pablo no estuvo en una escuela de apóstoles. Pablo no estuvo en un seminario aprendiendo de hombres. Acá Pablo está marcando la pauta en algo muy importante. Pablo aprendió directamente de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, el cual es 100% Dios y 100% hombre. Por eso él dice, no lo recibí de hombre, sino que lo recibió del Dios hombre, de Jesucristo nuestro Señor. Pablo dice, no lo recibí por medio de sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. El Cristo resucitado, que estaba a la diestra del Padre en gloria, viene y se le aparece a Pablo. Esto no fue un sueño. No fue que Pablo entró en un éxtasis especial. No vino un ángel y le mostró algo extraordinario. No fue que Pablo haya consumido una droga que lo llevó a ver esta situación. Pablo no estaba ocupando ningún tipo de alucinógeno, sino que él realmente vio a Jesús, al Cristo resucitado, cara a cara. Cristo se reveló a su vida. Esta palabra, hermanos, es importante. Reveló. Viene del griego, de una palabra que ustedes también conocen en español, que es Apocalipsis. Apocalipsis es revelación y es Cristo el que se revela en esta ocasión a Pablo. Pero esta no es una revelación común. También vimos en la predicación de la semana pasada acerca de la Biblia de dos tipos de revelaciones. La revelación natural y la revelación especial. Cuando hablaba el pastor de la revelación natural, explicaba que todos pueden conocer a Dios por medio de su creación. La perfección de todo lo que Dios hace lleva a muchas personas a decir, es increíble, realmente debe haber un creador. Hay gente que medita en las montañas y dice, sí, debe haber un Dios. Pero lo que esa revelación no entrega es la salvación por medio de Cristo. Tiene que haber una revelación especial que nos muestre que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que por eso necesitamos un Salvador. Y esa es la revelación que Pablo no tenía. Él sabía que existía Dios, sabía que era un Dios celoso y él creía que lo estaba adorando en su forma de ser. Pero Cristo se le aparece cara a cara y le revela el verdadero evangelio. Por eso esta palabra, hermanos, es importante, porque Dios, Cristo mismo se reveló a Pablo. Le reveló la verdad del evangelio. Por lo tanto, él tenía todo el derecho a decir,
no lo recibí de hombre alguno. En Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 9, vamos a ver cómo fue esa revelación que Cristo hizo a Pablo. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En este relato de Lucas podemos ver la importancia de esta aparición y revelación de Cristo a la vida de Pablo. Jesús le estaba indicando claramente que él lo estaba persiguiendo. Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Pero Jesús no se apareció para enrostrarle el pecado a Pablo, sino al contrario, para mostrarle el perdón y la misericordia y la salvación que hay en Dios. Cristo se reveló y le mostró el evangelio de la salvación. Y Pablo creyó en él. Y no solo eso, sino que Jesús le dijo que iba a seguir indicándole cosas. Jesús le iba a seguir enseñando directamente a él, porque él era un apóstol del Señor. Lucas entra un poco más de detalle acerca de esto más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 26. Del versículo 15 en adelante dice: Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. En conclusión, amados hermanos, de este primer punto, Pablo demuestra que este evangelio que él predicaba no lo aprendió de hombre alguno, sino de Cristo. Fue Jesucristo, nuestro Salvador, el que también salvó al apóstol Pablo y le encomendó la misión de ir y predicar este evangelio. No lo hizo, hermano, por la tradición de los hombres, sino por esta revelación especial de Jesucristo. Con eso, hermanos, pasamos al punto número 2, que habla acerca del llamado de Saulo por parte del judaísmo, los versículos 13 y 14, a los cuales doy lectura. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo
aventajaban el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo acá, hermanos, empieza a hacer un contraste en lo que ya había hablado de su llamado por Cristo, pero ahora él va a mostrar cómo fue cuando él estuvo en el judaísmo. En este versículo 13 vimos que comenzaba: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Los gálatas ya conocían esta historia, por eso él les dice: ya habéis oído. No era algo nuevo lo que el apóstol le estaba diciendo, pero a la luz de las acusaciones que estaba enfrentando, consideraba pertinente volver a mencionarlas. Pablo quería que ellos vieran que él vio la tradición de los hombres, pero por el otro lado vio el evangelio de Cristo. Ahora iba a ver cómo fue esa tradición humana. Pablo, en ese tiempo, cuando estaba en el judaísmo, se llamaba Saulo, y lo que menos tenía era simpatizar con Cristo. Al contrario, él solo quería destruir a la iglesia de Dios. Él dice: de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia y trataba de destruirla. Esa palabra, hermanos, desmedidamente. Pablo está exagerando, pero no porque quiera ponerle más tinta a lo que está diciendo, sino porque realmente fue exagerado lo que él hizo. Está diciendo, en otras palabras, que fue en extremo la persecución a la iglesia. La palabra desmedidamente viene de una palabra en griego que también la utilizamos en el español, que es hipérbole. Hipérbole, cuando en el colegio nos enseñaban lenguaje hace muchos años, cuando nos enseñaban acerca del hipérbole, son cosas que exageramos en lo sumo. Por ejemplo, aquí hay miles de personas. Esa es una hipérbole. Por lo tanto, esta palabra viene de ahí. Y cuando Pablo nos dice desmedidamente, está hablando de algo grande. Pero insisto, no porque Pablo esté exagerando porque quiere exagerar, sino porque realmente fue así. Él en exceso persiguió a la iglesia de Cristo. Él quería destruirla y no le importaban las consecuencias, no le importaba cuánta gente tuviese que morir. Él quería hacer desaparecer a la iglesia del Señor. Su celo religioso era lo que a él le importaba y era lo que lo movía para destruir a la iglesia del Señor. Saulo incluso autorizó la muerte del primer mártir y que ya lo hemos leído en otras ocasiones, no obstante lo vamos a leer de nuevo. En Hechos 22, del 19 al 20. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Cuando Pablo estaba delante del rey Agripa, comenta lo siguiente en Hechos 26, del 9 en adelante. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas,
procuraba obligarlos a blasfemar. Y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. No era un juego lo que Pablo estaba haciendo. Pablo, por la tradición de los hombres y su celo en extremo, hacía estas cosas que acabamos de leer. Por eso él dice con toda autoridad: y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos. Pablo estuvo en una de las mejores escuelas, en la escuela de Gamaliel, y en ella Pablo destacó por su grande conocimiento. Pablo por lo menos conocía 3 idiomas. Pablo era una persona que efectivamente todos lo miraban porque tenía un gran conocimiento y era una autoridad dentro de los judíos. Y en base a todo eso que él tenía en su corazón, nacía este celo por perseguir a la iglesia, por eliminar a los blasfemos del Dios que él creía que estaba en lo correcto. Pablo era orgulloso. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué pasará con nosotros? ¿Tú te jactas de tu fe, hermano, por tus credenciales? Tal vez pueda decir: no, yo llevo 20 años en el cristianismo. Yo he estudiado en 3 seminarios, sé 3 idiomas. Siempre he estado en la parte de los que dirigen en la iglesia. Siempre soy el que da la última palabra, etcétera, etcétera. ¿Será que nosotros realmente también nos estamos jactando en nuestras credenciales? O tal vez tú puedes pensar que eres un mejor cristiano porque sabes más alguna cosa que otro, porque cantas mejor que otro, porque te sabes más alabanza que otros, porque puedes orar de corrido. ¿Te crees mejor, hermano, realmente? Saulo sí se creía mejor. Él era orgulloso de lo que él había logrado por sí mismo. Y el texto de la predicación de hoy continúa cuando Pablo dice: mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Esto lo podemos ver en Filipenses 3, del 5 al 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este Saulo era una persona que sabía muy bien quién era él. Y eso lo llevaba a perseguir a la iglesia. Por lo tanto, los que lo acusaban de que Pablo estaba siguiendo tradiciones de hombres, estaban absolutamente errados, porque él efectivamente lo hizo en un momento. Y lo vimos acá con detalles. Persiguió, mató, tenía mucho conocimiento y el orgullo brotaba por sus venas. Lamentablemente, en la iglesia de Dios hay muchos que tienen ese celo fariseo igual que Saulo. Hay algunos que dicen: no puede ser que la mujer se corte el cabello. Y empiezan a seguir tradiciones de hombres y lo toman con un celo increíble. O dicen: la mujer no puede andar con otra cosa que no sea una falda. Esas son tradiciones de hombres. La Iglesia Católica se caracteriza por seguir tradiciones. Y ellos llegaron a tal punto de decir que la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. Por lo tanto, la tradición de los hombres es peligrosa. Nosotros, hermanos, no estamos ajenos a esto. Las iglesias reformadas, también algunos se van a un extremo
y levantan la confesión de fe como si fuera realmente la Biblia misma. Por lo tanto, debemos tener cuidado de las tradiciones humanas, de elevarlas al mismo nivel que la palabra del Señor. Hermano, ¿en qué se basa tu fe? ¿Se estará a lo mejor basando en tradiciones? ¿Será porque escuchaste en algún lugar que tú venías de una familia cristiana? Por lo tanto, Dios estaba guardando de ti. O a lo mejor algún hermano te dijo, Dios tiene algo especial contigo. Veo que Dios tiene algo muy bien guardado para ti en el futuro. ¿Estarás basando en eso tu descanso? ¿O será en el Evangelio de Dios, el cual viene a humillar el orgullo? Saulo era un hombre orgulloso, pero cuando pasó a ser el apóstol Pablo, él fue un hombre humilde. Ese es el Evangelio actuando, que cambia al hombre orgulloso por un hombre humilde. Y eso no hay mejor ejemplo, hermanos, que Cristo mismo. En Mateo 11, del 28 en adelante, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahí vemos a la humildad personificada. El mayor ejemplo de humildad, Cristo nuestro Señor. Para concluir, amados hermanos, este segundo punto, vemos realmente el daño que el judaísmo le hizo a Saulo. Lo elevó en su ego y en su celo por un Dios que no era realmente el Dios de las Escrituras, porque él siguió la tradición de los hombres. Ellos pervirtieron la verdadera palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el último punto, el llamado que Dios hace a Pablo y el llamado que realmente lo volvió del orgullo a la humildad. El punto 3, llamado por Dios. Versículos 15 y 16 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. El versículo 15 comienza con los maravillosos, pero Dios. Pablo está diciendo, pero, ¿cuándo Dios? Ahí ya no vemos el orgullo que estábamos viendo de Saulo. Vemos a un hombre totalmente nuevo y que espera en los tiempos de Dios. Y por eso dice, pero ¿cuándo Dios? Está enfatizando que Dios tiene el control. Pero Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por lo tanto, vemos acá que Pablo, antes de nacer, ya había sido apartado por Dios, porque Dios lo había decretado antes de la fundación del mundo. Todo ya estaba escrito por Dios. Por lo tanto, todo lo que él vivió no era una sorpresa para Dios. Dios tenía el control. Todo lo que él vivió no escapó de la providencia del Señor, que estaba guiando a Saulo a que se volviese a Pablo.
el que iba a influir en todas las naciones. Algo similar vemos en la Escritura en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. En Isaías 49:1 dice: escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Juan el Bautista en Lucas 1:15 vivió lo mismo. Dice: porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Qué vemos en todos estos relatos, hermanos? Que Dios no mira nuestro obrar. Dios no mira cuán buenos somos, porque si lo mirara, realmente somos malos y no tenemos nada digno para mostrar delante de Dios. Y ahí está la infinita bondad y misericordia del Señor, que antes de que hagamos cualquier cosa ya nos había escogido. Y desde el vientre de nuestra madre ya estaba su bendición. Por lo tanto, lo que Pablo está mostrando es decir, todo lo que yo tenía no importa, porque Dios ya me había escogido antes de cualquier cosa. En Efesios 1, del 4 al 6, dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Acá vemos que el llamado de Pablo no fue porque él buscó a Dios. No fue porque él se consideraba superior y llegó a un nivel que dijo: alcancé a conocer a Dios. Sino que vemos la gracia y misericordia de Dios. Dios fue el que llamó a Pablo, aún desde el vientre de su madre, solo por la gracia y misericordia. Solo nos queda decir cuán grande realmente nuestro Dios, porque Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a los pactos, Él es fiel para siempre y para siempre su misericordia. Por eso Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Dios perdonó al apóstol Pablo de todo, absolutamente todo lo que él había hecho, y le dio una nueva vida con un solo propósito: que le diera la gloria a él. El perseguidor pasó a ser un sembrador del evangelio del Señor, pasó a ser un heraldo del rey. Pablo era el que iba a comenzar a llevar el evangelio de Cristo a las naciones. Dios ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que quiera. Dios, hermanos, está llamando aún hoy a su pueblo. Él invita a todos a que vengan al arrepentimiento, que dejen su antigua manera de vivir y vengan a Cristo, porque en Él hay esperanza y vida eterna.
Pablo predicaba este evangelio de Cristo, donde todos son bienvenidos. Dios no va a negar a nadie que pueda venir a Él. Solo deben arrepentirse y creer en el evangelio de Jesucristo. Y la salvación vendrá sobre todo los que crean en Él. Solo hay dos cosas: arrepentirnos y creer en el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo empezó a transmitir a los gentiles. Romanos 15, del 9 al 13 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo: alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, y el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos los gentiles. Nuestra nación es gentil. Es a nosotros a los que Dios está llamando con estas maravillosas noticias. El evangelio glorioso de Cristo, de la salvación, el evangelio de la gracia. Dios es el que nos llama por su gracia. La parte final de este texto dice: no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando Pablo, amados hermanos, recibió la revelación de Cristo, no partió corriendo a hablar con los apóstoles y tratar de entender qué fue lo que me pasó. Explíquenme, quiero saber. No fue a carne y sangre. No fue a ningún ser humano a preguntarle acerca de Cristo, porque Cristo mismo se lo reveló. No obstante, hermanos, en la próxima predicación vamos a entrar en detalle respecto a este carne y sangre. ¿Qué pasará de ahí en adelante? ¿Cómo Pablo va a seguir defendiendo su apostolado? Lo vamos a ver la próxima semana. Sin embargo, hermanos, yo quiero que noten que el apostolado y el evangelio de Pablo no viene de los hombres, viene del único Dios verdadero. Este evangelio de Pablo no viene del orgullo, no viene por mérito, sino que viene por la gracia de nuestro Señor. Como conclusión a esta predicación, quiero que veamos un texto que Pablo le dijo a los corintios respecto a su vida y su caminar en el judaísmo y cristianismo. En 2 de Corintios 11, del 18 en adelante. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno se golpea en el rostro. Para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio.
yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Acá vemos el cambio radical de Pablo, perseguidor de la iglesia, a un esclavo de Cristo, dispuesto a sufrir todo lo que leímos para darle la gloria al Señor. Ahora su gloria no son sus conocimientos, sus credenciales. Su gloria es Cristo, es su debilidad. En los Filipenses, capítulo 3, del 7 al 8, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Nosotros, igual que el apóstol Pablo, hemos sido rescatados de las tinieblas por medio de este evangelio de la gracia de Cristo nuestro Señor. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ninguno quería ir a Dios. Pero Dios nos llamó por la locura de la predicación del evangelio y Él nos dio un nuevo corazón. Y ahí pudimos escuchar la gloria de Dios en su evangelio y creer en Él. Pudimos arrepentirnos de nuestros pecados. Si usted realmente, hermano, reflexiona en esto, se dará cuenta cuán hermoso es el evangelio de nuestro Señor. Y por eso Pablo está dispuesto a decir: todo lo demás lo considero basura por la hermosura del evangelio de Cristo. Y esto, hermano, nos pega duro en nuestro orgullo. Porque si yo le dijera que usted tiene que dejar todo lo que tiene ahora atrás, ¿lo haría realmente? Porque somos orgullosos. Pero los hijos de Dios no deberíamos ser así. Debemos ver el cambio de Saulo a Pablo, del orgullo a la humildad. Es Dios, hermanos, el que transforma los corazones y que nos llega a decir: todo lo considero basura al lado de estar con mi Señor, al lado de servir a mi Señor, al lado de darle la gloria a Él. Porque yo no soy digno, yo no tengo gloria y todas estas cosas realmente son basura. Si no podemos decirlo, hermano, hemos encontrado un pecado en nosotros. ¿Qué es lo que no nos deja decir que es basura?
¿Hay algo hoy que te llene de orgullo para no tratarlo como basura? ¿O será que estamos abrazando otro evangelio? O peor aún, ¿será que estamos tratando el evangelio de Cristo como basura? Debemos tener cuidado, hermanos, de no valorar este evangelio de Cristo. A lo mejor estamos abrazando otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del placer, el evangelio del descanso, el evangelio del sentirme bien, el evangelio del egocentrismo y cuántas otras perversiones habrán. Cuidado, hermanos, cuidado con tanto evangelio falso que anda por ahí. Nosotros debimos seguir solo a Cristo, buscarlo a Él, porque Él no va a cerrar la puerta. Nadie va a quedar afuera si viene en arrepentimiento y fe a su Señor. Es algo hermoso esto, hermanos. Es lo más grande que podemos tener. Por eso debemos luchar por este evangelio y compartirlo con quien sea. Porque esa es nuestra gloria, esa es nuestra debilidad, que no somos dignos de nada. Pero Dios nos dio lo más hermoso. Por lo tanto, lleve y comparta esas grandes noticias. Si es de gozo para usted, no sea egoísta, no sea orgulloso y no lo guarde para sí. Compártalo con todo aquel que lo necesita. Porque recuerde que usted también lo necesitó. Usted también estaba lleno de orgullo, estaba gozándose en su pecado. Pero vino alguien y le mostró la salvación en Cristo. ¿Y cuánto gozo hay cuando un pecador se arrepiente? Ahí, hermanos, está el evangelio que Pablo luchaba. El evangelio que él no quería que se perdiese en la iglesia de los Gálatas, pero se estaba perdiendo. Hermano, en tu Biblia está este evangelio glorioso. Lee tu Biblia, busca y ama a tu Señor, regocíjate en Él. No lo dejes de lado, no dejes a tu Señor como basura. Al contrario, deja todo lo demás como basura y ven a tu Señor. Que el orgullo no sea la característica de la iglesia de Dios. En la iglesia muchas veces los diáconos, los pastores también se llenan de orgullo. Se sienten importantes porque Dios los escogió y la iglesia los confirmó. Y eso puede entrar en el corazón y generar algo de orgullo. Pero ¿hay realmente algo para enorgullecernos, hermanos? No somos dignos de nada. Si eres pastor, si eres diácono o si eres un hermano, no importa, no debes ser orgulloso, sino que debes ser humilde como Cristo lo fue. Por eso Él dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y Él nos va a hacer descansar. No es el pastor, no es el diácono, no son los oficiales de la iglesia, ni los servidores, ni los maestros de escuela dominical los que nos van a hacer descansar. Es Cristo. Y todos ellos, todos nosotros somos servidores de Él, esclavos de Él. Por eso los pastores y los diáconos y todos los miembros de la iglesia deben mostrar a Cristo en humildad y en mansedumbre. Mostrar a su Señor. Somos servidores de Él, no servidores de nosotros mismos. Por lo tanto, ¿puede alguien en la iglesia del Señor jactarse de algo? ¿Puede alguien levantarse en orgullo o decir soy competente? Todo lo que realmente somos hijos de Dios,
no tenemos de qué jactarnos, sino solo de Cristo. Solo por gracia hemos sido salvados. Por lo tanto, mira a Cristo y vas a ver la misericordia de Él en tu vida. Y Él te va a llevar no solo a que lo veas, sino que puedas aplicarlo en tu vida. Que la misericordia de Dios brote en ti, porque tú lo miras a Él. Eso es lo que Pablo lucha y defiende. Y no va a permitir que ningún orgulloso, que ninguna tradición de hombre se meta a la iglesia. Y ese es nuestro deber como hijos de Dios también. No permitir que se pervierta la palabra de nuestro Señor. Que el evangelio de Cristo sea cambiado por herejes. Sino que nosotros debemos proclamar el evangelio del Señor. Que Dios, hermanos, perfeccione esta enseñanza y nos ayude a valorar la gracia del Señor y nuestro orgullo quede como basura. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Oremos, hermanos.